Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en este momento, donde quiera que tú te encuentres. Que el Señor te bendiga en gran manera. Amados, hoy quiero hablarles sobre lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Vamos a leer Salmos, el libro de Salmos, en el capítulo 116, en el versículo 1, los versículos 1 y 2. Dice la palabra: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El Señor, nuestro Dios, solamente ha sido bueno con nosotros. Y tú debes tener un testimonio, debes tener una vivencia donde le has pedido algo al Señor y tú has sentido que Él te ha contestado o que Él te haya dado una respuesta. El Señor está atento a nuestras oraciones cuando queremos servirle en espíritu y en verdad. Y no tenemos nada negativo que hablar de nuestro Dios. Y tenemos que reconocer que Él existe sencillamente por ese ejemplo que tú tienes de que Él te ha contestado una oración. Y las personas que no creen en Dios, que dicen que no existe tal Dios y que no existe un más allá, donde vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Tenemos una gran verdad en la palabra, en la Biblia. Por esto este canal se llama Hablando de la Verdad, porque estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que quedó registrado en la Biblia, que creemos, los que somos cristianos, seguidores de Cristo, creemos que es la voluntad de Dios revelada a los hombres, aunque usted no lo quiera creer o así lo crea. Bien, amados, entonces, estas mismas cuestionantes que se hacen las personas que no creen en Dios o que no han creído que el Señor contesta nuestras oraciones y que el Señor está pendiente de nosotros y que Él fue el creador de todo esto que nosotros estamos viviendo y toda la naturaleza da testimonio de su grandeza y de su existencia. Vamos a leer varias porciones que el Señor mismo, nuestro Dios, le refuta a un personaje que se llama Job, cuando Job estaba pasando por las tribulaciones propias de una conversación que Dios tuvo con el mismo Satanás. Y el Señor permite que Satanás toque las cosas, los bienes, las posesiones y hasta la misma salud física de Job. Dios permitió que Satanás tocara todo esto de la vida de Job. Entonces, Job, en su penuria, en su malestar, él cuestiona lo que está pasando con él y hace pronunciamientos que el mismo Dios le tuvo que contestar. Vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 38, en el versículo 4, es la primera pregunta que pone y nos debe poner a reflexionar a cada uno de nosotros. Dice Dios a Job aquí: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esa es una pregunta que el mismo Dios, como dije, le hace a Job. Y te la hago a ti. Tú que crees que no crees en Dios, tú que crees que no hay una nueva vida en el Señor cuando partamos de este mundo, y solamente crees las cosas que puedes ver. La pregunta es para ti también. ¿Dónde estabas tú cuando se creó todo esto? Aún puedes estudiar todos los libros que tú quieras y no vas a tener la respuesta que estás buscando, humanamente hablando, de cómo se formó todo. Hay dos teorías: la del Big Bang y la creación por un Dios todopoderoso. Y tú puedes leer todos los libros, como dije, y no vas a encontrar una respuesta humana, sino que tienes que concluir que fue Dios quien hizo todo. Y cuando Dios creó todo, tú ni siquiera existías. Y todo funciona perfectamente. Miren que la Tierra está en una posición adecuada, ni muy cerca del Sol, pero ni muy lejos, de modo tal que podemos tener vida en este planeta. Entonces, todo esto bien conformado no es fruto de una explosión, no es fruto de una casualidad. Y debemos concluir que Dios existe y fue el creador del universo y todas las cosas que en él hay. Ahora es que hay un microscopio que puede llegar lejísimo, pero antes de eso ya estaba dicho en la Biblia. Vamos a seguir leyendo para que veamos que Dios existe y que si Dios te presenta diariamente y te da evidencia de su existencia a través de la misma naturaleza, tú eres un mezquino si no
puedes reconocerlo. Reconocer que Dios contesta las oraciones cuando lo hacemos con fe y cuando lo hacemos con una vida agradable delante de su presencia. Sigue diciéndole Dios a Job. Estamos en el capítulo 38 del libro de Job, y esta vez vamos a leer el versículo 8. Le hace otra pregunta el Señor a Job. Dice Dios: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Científicamente está comprobado de que nosotros aquí, donde quiera que tú te encuentres, en cualquier país que tú te encuentres, científicamente está comprobado que la Tierra está por debajo del mar. Y la pregunta del millón: ¿qué hace que el mar no se desborde sobre la Tierra? Que haya algo que impida que se meta y que arrope todo el terreno. ¿Quién hace que se detenga en la playa? Y Dios aquí le hace saber a Job en este momento, y eso se escribió mucho tiempo atrás. Dios le dice a Job: mira, quien hace eso soy yo. Así es que tú estás hablando sandeces y estás hablando cosas que tú ni comprendes. Y yo te voy a seguir preguntando, dice Dios. En el capítulo 40, del versículo 8 al 9, sigue hablando Dios con Job y dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? Es decir, tú vas a decir que lo que yo hago no tiene valor, o lo que yo hago es una porquería. Espere, sigue diciendo: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Es decir, las cosas negativas que nos pasan, los sufrimientos, los padecimientos, la pobreza, todas las necesidades que tenemos. A veces queremos decir, Dios no existe porque Él debe ser un Padre amoroso que no tiene que suplir todo. Estamos tan enfocados en un yoísmo, en lo que me interesa a mí, y el Señor mostrando su amor, su misericordia, permitiendo cosas para que nosotros reflexionemos y lleguemos a la conclusión de que necesitamos de Él. Pero bien, sigue diciendo en este versículo 8 y 9: ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Es decir, tú eres tan poderoso como yo para tú estar diciendo estas cosas. Te está diciendo el Señor a Job. Pero vamos a reflexionar, amados. Y así sucesivamente el Señor le va refutando todas las sandeces que en este momento, fruto del padecimiento que Job tenía, él le reclama a Dios. Incluso los amigos cuestionan la fe de Job, y la misma esposa le maldice a tu Dios y muérete. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que Él nos hace ver a través de la misma naturaleza, como dije, que Él tiene el control. Y si sabemos que hay un Todopoderoso que tiene el control, de que nos protege de muchas cosas, que Él es quien permite, dice la Biblia, que no se cae una hoja de un árbol sin su consentimiento, sin que Él lo sepa. Entonces, amados, el Señor ha sido bueno contigo. El Señor ha sido bueno con nosotros. Vamos a seguir sus lineamientos. Vamos a tratar de hacer su voluntad para que Él siga beneficiándonos para bien en nuestras vidas. El Señor no tiene nada negativo para nosotros que darnos. Es decir, todo lo que el Señor nos puede dar es beneficioso para nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, amado, y que nos permita reconocer que lo debemos amar, como fue la primera cita en Salmo 116. Yo amo al Señor porque Él escucha y Él está atento a mí y me ayuda en todo. El Señor te quiere ayudar y te quiere seguir bendiciendo y protegiendo. Cada vez que nosotros amanecemos, cada vez que nosotros podemos dormir y ver otro nuevo día, es gracias a un Dios todopoderoso que nos mantiene aquí. Cuando Él decide bajarnos el break, se acabó la vida para nosotros aquí, físicamente hablando. Pero sigue más allá con nuevas promesas y mejores esperanzas. Nosotros aquí tenemos la esperanza de vivir cómodamente con las necesidades cubiertas, pero Él tiene mejores promesas para nosotros, para una vida futura. Esperando que cada uno estemos allá. Bendiciones y será hasta la próxima.